Esta mañana quisiera compartir el tema si estuvieras aquí. Yo le doy gracias al Señor por las personas que estuvieron orando por mi mamá y por mi abuelita. Mi mamá salió del hospital ayer y mi abuelita partió a la presencia del Señor esta mañana. Entonces, yo le agradezco al Señor porque ustedes han estado ahí. Y aunque hay un poco de dolor, nosotros tenemos la seguridad de que la hermana Elizabeth Sepúlveda partió con el Señor. El día que el pastor Claudio Carrasco parta a la presencia del Señor, usted siéntase seguro de que me va a volver a ver si es que los dos lo hacemos. Amén. Por algo Pablo le dice, no quiero que sufran, no quiero que estén desconsolados como los demás que no tienen esperanza. Ustedes sí la tienen. De eso se trata la fe. Y esta semana cuando estudiaba esta palabra, mejor dicho, me llegó de noche. Estaba durmiendo con Sol Nicole durante esta semana y en la noche Sol Nicole empezó a hacer sonidos y estaba soñando, parecía que tenía una pesadilla. Y yo me desperté y la empecé a mirar y estaba atento, estaba al lado de ella. ¿Será que tengo que intervenir? ¿Será que tengo que despertarla? Estaba ahí con ella. Y desde este mismo instante, en ese instante vino un pensamiento a mi mente que me ha perseguido toda la semana. Y ese es el pensamiento de, ¿será que Dios está a mi lado? ¿Será que realmente así como yo estaba con Sol Nicole a su lado en medio de su pesadilla, velando por sus sueños, ¿será que Dios también está con nosotros? Teóricamente, yo sé que Dios está a mi lado, pero al meditar en la cercanía que yo tenía con mi hija, Sol Nicole, me pregunté, ¿será que Dios está tan cerca de mí como yo estaba de Sol Nicole? ¿Será que Dios, cuando yo estoy en mis peores pesadillas de la vida, en los momentos más difíciles, ¿será que Dios estuvo los años que yo pasé por el divorcio? ¿Será que Dios estuvo a mi lado los años que caí en depresión después de ese incidente? ¿Será que Dios estuvo cuando cometí los errores y Él estaba ahí vigilando tan cerca de mí lo que estaba pasando con mi vida? ¿Será que Dios estuvo? Juan cuenta la historia de la muerte de Lázaro, un gran amigo de Jesús. Y sin entrar a mayores detalles, Jesús vuelve después que Lázaro ya estaba muerto. Y hay una frase que le dice Marta a Jesús en Juan 11:21 que me quedó resonando. Decía, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo pensaba, Señor, ¿cuántas veces has estado? Y yo no me he dado cuenta que tú estabas ahí. Esta semana en la agonía, mi madre y mi abuela cayeron al hospital por el COVID. El COVID se llevó físicamente a mi abuela, venció su cuerpo, que ya tenía una operación a corazón abierto y tenía problemas de artritis, tenía problemas de diferentes índoles, entonces no pudo recuperarse el cuerpo. Y mi madre en el hospital sin poder ver a nadie, porque una vez que entran al hospital ya no los pueden ver más, y aunque fallezcan, el cuerpo se le entrega y directamente al cementerio. No hay funerales. Y yo pensaba, Señor, tú estás tan cerca de nosotros, igual como yo estaba de Sol Nicole. ¿Será que en esa sala de hospital donde mi mami está desconsolada, donde tu sierva estaba desconsolada, será que tú estabas con ella? ¿Será que tú estabas mirando igual como yo miraba a Sol Nicole? ¿Tendré que despertarla para que no sueñe tan feo? ¿Tendré que abrazarla más? ¿Tendré que acurrucarla más a mi hija durmiendo al lado mío porque está pasando por una pesadilla? Juan 16:7 dice, pero les digo la verdad, es mejor que me vaya. Hablando Jesús a sus discípulos antes de ascender, le dice, es mejor que yo me vaya, discípulos. Si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los voy a enviar. Hablando del Espíritu Santo, hablando de la tercera parte de la Trinidad, la cual está con nosotros día y noche. Si tuviera a Dios a mi lado, ¿qué haría o qué no haría yo? Si tuviera a Jesús a mi lado, ¿habría algo que yo dejaría de hacer? ¿Será que hay un estado de conciencia que
Cuando vengo a la iglesia me siento como más responsable de ver o demostrar que soy cristiana, pero cuando estoy en la casa o cuando estoy pasando por situaciones difíciles, se me olvida que Jesús está a mi lado a través del Espíritu Santo. Si tuviera la conciencia literalmente de que Jesús está a mi lado, estaría viendo lo que hoy estoy viendo en mi celular y en la televisión. Si tuviera la conciencia verdaderamente de que Jesús está a mi lado, ¿pasaría mi día tal cual como es ahora? Si tuviera literalmente a Jesús a mi lado, ¿sería mi rutina la misma? Si yo me diera cuenta, se me abrirían los ojos y viera que Jesús está a mi lado, ¿sería capaz de mirar revistas que me avergonzarían delante de Él? Si yo tuviera a Jesús a mi lado, ¿sería capaz de sentir miedo en la oscuridad? ¿O cambiaría ese miedo? Si yo me diera cuenta que Jesús está a mi lado, ¿cambiaría mi forma de responder? Si yo me doy cuenta que Jesús está a mi lado, listo para abrazarme, ¿me saldrían mentiras tan fácilmente como me salen durante la semana? Si me diera cuenta de que Jesús, independientemente de cómo yo esté, por creer en Él y por orar a Él, me doy cuenta de que Él está al lado mío, listo para abrazarme, ¿tendría mis prioridades en el mismo orden o tendría que cambiarlas? Y si Jesús estuviera a mi lado y yo me diera cuenta que está a mi lado, me pregunto, ¿me sentiría tan solo como a veces me siento? Lamentablemente hay personas que, en general hablando, solamente quieren o se preocupan de que Jesús esté a su lado en las últimas. En el hospital, en el accidente, en la quiebra económica, es cuando quieren a Jesús a su lado. Pero cuando no hay hospital, cuando no hay accidente, cuando no hay quiebra, vivimos nuestra vida tal cual como se nos da la regalada gana, sin darnos cuenta que Jesús está a nuestro lado. Es en la angustia y la soledad, quizás de una separación, de una pérdida, de un divorcio, es cuando realmente clamamos a Dios y le decimos: Señor, te necesito a mi lado. Pero antes que llegue lo malo, ¿cuánto nos importa que Dios esté literalmente a nuestro lado? O quizás será que en el fondo sabemos que si Jesús estuviera literalmente a nuestro lado, entonces nos daría vergüenza que viera lo que estamos haciendo y lo que somos. Por muchos años yo tenía una fantasía con Dios y se las quiero compartir. En mi humanidad, muchas veces he deseado yo ir a una plaza y sentarme en una banca y que Dios aparezca, quizás en la forma de un viejito, y se sienta al lado mío y poder hacerle tantas preguntas que tengo. Es así una fantasía, quizás es muy humana, quizás no es correcto que un pastor le esté diciendo esto, pero siempre he pensado qué lindo sería ir a una plaza con unos árboles alrededor, sentarme en el banco y que apareciera un hombre anciano que me dijera: aquí estoy, Claudio, hazme todas las preguntas que quieras. ¿Qué pasaría si sucede eso? Me encantaría tenerlo frente a frente para preguntarle algunas cosas que no entiendo, porque a veces, aunque usted no lo crea, no siento a Dios a mi lado. Me gustaría que Él supiera que aunque yo le he fallado, yo lo quiero, yo lo amo. No deja de asombrarme lo que dice el Salmo 139:4, que dice: tú, Señor, tú sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Otra versión dice: antes que esté la palabra en mi boca, tú ya sabes lo que voy a decir. Y eso me hace pensar, si yo tuviera el privilegio de sentarme en un banco y que llegara Dios como un viejito a mi lado, Él ya sabría lo que voy a decir. Porque Él me conoce más de lo que yo mismo me conozco. Porque Él está a mi lado. Porque Él ve mi interior, porque Él es mi creador. Porque Él me vio formándome, dice su palabra, en el vientre de mi madre. Porque Él me amó con amor eterno. ¿Cómo no va a estar a mi lado ahora que le he entregado mi vida al Señor? Al leer este salmo me doy cuenta que mucho más
de mis pensamientos o mis sentimientos, Dios tiene estipulado que Él va a estar a mi lado, simplemente porque me ama, así como yo amo a Sol Nicole y estoy a su lado. Y esto me lleva a los 3 puntos que quiero compartir con ustedes hoy. El punto número 1, que Dios está a nuestro lado en espíritu. Muchas veces todo esto me llegó a la pregunta, ¿cómo puedo saber si Dios está a mi lado? ¿Me voy a pasar toda la vida deseando ir a una plaza y que llegue un viejito que se sienta al lado y me diga yo soy Dios, pregúntame todas las cosas? No. Parte de la madurez, el Señor me decía esta semana, es entender que yo estoy a tu lado de la siguiente forma. Y número 1 es en espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. El problema grande es que la mayoría de los cristianos hoy en día nos olvidamos de la esencia de Dios, que Él no tiene un cuerpo, que Él es espíritu. Nosotros creemos en lo que vemos fácilmente. Es fácil admirar la belleza de lo que vemos, pero lo que no vemos nos es muy difícil creer en ello. Miramos el cielo, miramos el universo, miramos los mares, miramos la tierra y en eso sí creemos porque lo vemos. Pero ¿por qué nos es tan difícil creer en el que hizo todo eso? Porque no lo vemos. Dios es el único espíritu creador de todo lo que vemos. Colosenses 1:16-17 dice lo siguiente y léalo conmigo. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes, todo eso. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. ¿Cómo no creer en Dios? Porque no lo veo. Porque Dios es espíritu, hermanos. La verdad máxima es entender de que Dios no es humano. Dios es espíritu creador de todo lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos con Él? Con una vida espiritual. Desde que abrimos en septiembre, dimos sermón tras sermón, el Señor colocó en mi corazón de hablar de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando llegó el día malo, llegó el coronavirus, llegó el encierro, llegó la escasez, llegó la falta de trabajo, la única forma de estar cerca de Dios o ver lo que está cerca es a través de nuestros ojos espirituales. Si no es así, nos sentíamos solos en un hospital. Si no es así, nos sentimos solos en la casa. Si no es así, nos sentimos desesperanzados porque el trabajo está malo, los familiares están enfermos, algunos incluso están partiendo. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Es que no tengo mis ojos espirituales abiertos. La realidad es cruda y difícil de aceptar. Pero si no tenemos una vida espiritual, Dios no puede estar con nosotros. Si no tenemos una vida espiritual, Jesús no puede estar con nosotros. Así como no se puede juntar el agua con el aceite si nuestro espíritu no está revivido. O sea, si aceptamos a Cristo y estamos abiertos a su palabra, a su presencia, Dios no puede mostrarnos qué tan cerca Él está. Si no tenemos una vida espiritual, no podemos sentir al Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos y hasta corrigiéndonos. Podremos desear mucho que Dios nos ayude, que nos sane, que nos enseñe, que nos auxilie y hasta que nos haga favores. Pero si no tenemos una vida espiritual, ¿por qué? Porque Él es espíritu, no va a pasar nada. Sin una vida espiritual no podemos conectarnos con Dios, hermanos. Sin una vida espiritual nosotros no podemos pretender que Dios nos abrace, porque Dios es espíritu. Y lo más terrible es que podemos tener una vida espiritual. Lo más terrible es no tener una vida espiritual y pretender conectarnos con Dios. Pero en realidad, si no tenemos a Dios en espíritu adentro, quizás tenemos otros espíritus adentro.
uno nunca está vacío. Uno siempre tiene algo espiritual dentro de uno mismo. Que no nos demos cuenta es otra cosa. Segunda de Timoteo 1, 7 y 9 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué pasó cuando llegó la crisis, hermano? ¿Por qué tantos tenían un espíritu de temor? ¿Por qué tantos de nosotros pensamos que ya nunca iba a volver la cosa a la normalidad y nos sentimos desesperanzados? ¿Por qué? Porque dejamos de estar conectados con Dios en espíritu. Y si no está Dios en espíritu, no le quepa duda que van a venir otros espíritus a su vida sin que usted piense ni sepa nada. Lucas 11, 24, 26 dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos, busca donde quedarse a descansar, pero no encuentra nada. Entonces el espíritu dice, voy a volver a la casa de donde salí. Al llegar se da cuenta de que está limpia y ordenada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él. Y se van a vivir allí. Al final esa persona queda peor de lo que estaba antes. Mi hermano, el mundo espiritual es real. Dios es Dios de todo lo creado, de lo visible y de lo invisible, porque Él es un espíritu superior, creador de todo. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 1:15 dice, cuando miramos a Cristo, vemos a Dios. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. ¿A quién cree que usted tiene a su lado, mi hermano? En inglés dicen, who do you think you're dealing with? ¿Tenemos idea de con quién nos hemos metido? Con el espíritu creador de todas las cosas. Pero por no tener una vida espiritual, nos entristecemos, sufrimos y pensamos que estamos abandonados y solos. Cuando Dios dice, hey, yo soy espíritu, necesito conectarme contigo a través del espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar el espíritu. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, nuestro Dios es un Dios invisible a estos ojos, pero un Dios visible a nuestro espíritu. Si supiéramos la tremenda revelación que su palabra está entregando, nos daríamos cuenta que una persona que no tiene ojos perfectamente puede ver a Dios. Hablábamos la semana pasada de que cuando a Sansón le sacaron los ojos por desobedecer a Dios, sin ojos fue cuando más cerca pudo ver a Dios. Porque su corazón quedó quebrantado. Porque fue sin ojos carnales donde en realidad se humilló con un corazón contrito y humillado. Y su palabra dice que Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado, aunque sea sin ojos carnales. Si alguna vez le preguntan, ¿y quién es Dios? ¿Y quién es Jesús? Parta diciéndole, es un espíritu. Por eso no lo ves. Algunos dicen, muéstramelo, muéstralo, y se mofan, se ríen. Pues Dios es espíritu, creador de todo lo visible e invisible, de acuerdo a su palabra. Primera Timoteo 1:17, lo acabamos de leer. Al Rey de los siglos, al inmortal e invisible. ¿Qué están tratando de decir todos estos versículos, hermanos? Que Dios es espíritu, pero no cualquier espíritu. Es el espíritu creador y superior. Es el único espíritu que puede soplar vida en la nariz del hombre, de acuerdo a Génesis. Es el único espíritu que puede soplar sanidad. Es el único espíritu que llegó el día de Pentecostés como un viento recio para empoderar a la iglesia para hacer la obra que le encomendó, que es alcanzar al perdido. Todo lo que hacemos en la iglesia, el cantar, el orar, el predicar,
todo, si bien es cierto, lo podemos ver con los ojos y escuchar con los oídos, tiene un origen espiritual. No podemos venir a cantar, hermanos del coro, sin tener conciencia de que todo nace del Espíritu. Yo les he dicho a los hermanos del coro, ustedes tienen la oportunidad de cantar al frente, pero la oportunidad de adorar solamente ustedes la pueden tomar. Usted tiene la oportunidad de respirar durante la semana, pero la oportunidad de adorar a Dios durante la semana en obediencia, solamente usted la puede tomar si su espíritu está conectado con Dios, que es espíritu. Eso se llama tener una vida espiritual sana, saludable. Primera de Corintios 14, 15, 17 dice, ¿qué debo hacer entonces? Y mire qué interesante lo que dice Pablo. Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán ver? ¿Cómo podrán los que no entienden, cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? O sea, si solamente nos quedamos en espíritu y no lo expresamos, ¿cómo van a ver los demás y recibir el mensaje? Es tan importante que todo lo que se haga en la iglesia sea en espíritu. Hay un canto que hicimos, el coro, y si no sabe, es de nosotros. Tu palabra es el espejo más honesto. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí estamos, Señor, adorándote en espíritu. Un solo pueblo en ti, reunidos en espíritu. Sanidad buscamos desde tu espíritu. Y lo que no entiendo hoy, porque hay muchas cosas que no entendemos, lo someto a tu espíritu, dice el canto. Todo en espíritu. Hasta el corregir y el disciplinar a una persona en la iglesia tiene que ser en espíritu. Cada vez que una persona abra la boca para pensar que está corrigiendo a alguien, tiene que ser en espíritu. Si no, lo va a hacer con espíritu de hombre, como lo haría en cualquier parte de afuera, en su casa, en su familia, en el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Las cosas se hacen en espíritu cuando Dios está entre medio. Hebreos 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tener sirviendo en la iglesia a personas que no se mueven, ni hablan, ni actúan en el espíritu es una liability. O sea, es un riesgo y un peligro. Es como construir con una mano y destruir con la otra. Porque lo que se construye en el espíritu, en la carne se destruye. Recordemos, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. Entonces debemos tener en claro lo que hemos visto. Número 1, Dios es espíritu, lo dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Repita conmigo, Dios es espíritu. Número 2, Dios es amor, lo dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Repita conmigo, Dios es amor. Y si entendemos que Dios es espíritu y Dios es amor, entonces vamos a entender lo que dice 1 Juan 4:18. Léalo conmigo. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre de miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Esta mañana cuando conversaba con mi mami, ella se encontraba muy en paz, porque dice que algo sobrenatural le llegó en la noche. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la preparó para la noticia de que su mamá había partido en una fría sala de hospital. Y yo pensé que mi mamá iba a hacer un show en la carne. Y mi madre me dijo, hijo, vaya a predicar a la iglesia. Alcance a las almas y pida al Espíritu Santo que se haga presente. Y aquí estoy.
Dele un aplauso al Señor porque Dios es espíritu. El título de este mensaje es Si estuvieras conmigo. Y el Señor me decía, yo estoy contigo, pero recuerda esto también. Número 2, Dios está a nuestro lado con su palabra. La mayoría de los cristianos no le damos el valor que se merece la palabra de Dios. Quizás ven la Biblia como un libro más. Es más, le dicen el libro. ¿Cuál libro? El que cargan los canutos, los pentecostales, los creyentes, los bautistas, lo que sean, los evangélicos. Es un libro. Como Harry Potter, como cualquier otro libro, como Moby Dick. Un libro muy aventurero, ¿no? Pero la Biblia no es un libro, mi hermano. Es la palabra viva que está escrita en un papel terrestre. Es una palabra que nace desde el cosmos, donde dijo y sea la luz. Y comenzó a ordenarse todo el universo. Esa misma palabra que haya quedado escrita en un papel que sale de un árbol, es un milagro y es algo por lo cual nosotros debemos agradecerle eternamente a Dios que nos haya hablado. Esta palabra viva no es como un libro cualquiera que pueda encontrar en una biblioteca o en una librería secular. ¿Por qué? Porque es el único libro, entre comillas, que puede sanar, que puede liberar a una persona y que puede acompañarnos en todo tiempo, porque Él está con nosotros a través de su palabra. ¿Qué está diciendo, pastor? Esta palabra tiene la capacidad de mantenernos vivos espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios es su palabra. No podemos apartar su palabra de lo que Él es. Dios no es hombre para mentir. Dios es lo que dice que es. Y Él es el gran yo soy que aparece en la palabra. Con su palabra en nuestra boca, nosotros podemos pasar los valles de sombra o de muerte. Con su palabra en nuestra boca, nosotros podemos enfrentar la tentación en el desierto, igual como lo hizo Jesucristo. Si tenemos la palabra en nuestra boca, esa palabra de Dios, pero en el corazón, que salga por la boca, tenemos a nuestro lado a Dios mismo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando fue llevado al desierto? Utilizó la palabra. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mi hermano, usted tiene a Dios en su vida. Dios está con usted porque la palabra de Dios lo está ayudando a edificar su vida. Usted no está al aire en el desierto. Usted está creando su vida espiritual, su hogar, su morada, su familia, rodeado de palabra de Dios, que es la fortaleza, que es la roca que le va a ayudar a vencer el temporal y la tempestad. Isaías 55:11 dice, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, nunca vuelve vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Mi hermano, desde el púlpito sale palabra de parte de Dios. Depende de usted tener oídos espirituales. Depende de usted decir, Señor, yo sé que esta palabra es para mí y esto es lo que tú dices porque tú estás conmigo. O depende de usted irse como si escuchó un sermón más. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podemos pensar que solamente un libro? ¿Acaso un libro a usted le dice, yo te voy a iluminar en la oscuridad? ¿Acaso un libro le dice a usted, yo te voy a abrir camino? Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán porque yo estaré contigo si tú las tienes dentro de ti. Mi hermano, mi hermana, esta semana Dios me recordaba que si realmente quiero tenerlo a Él a mi lado, debo tener su palabra atesorada en mi corazón y en mi boca. Pero no solo conocerla, sino que usarla, practicarla. El título de este mensaje, espero que ya se lo haya memorizado, es Si estuvieras aquí. Y Dios me decía esta semana, yo estoy donde mi palabra está.
porque no puede separarse su palabra de su presencia. Si queremos vencer las tentaciones, nosotros debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón y expresarla en nuestra boca. Vino el enemigo, el diablo, y dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo lo llevó para ser tentado por el enemigo. Y cuando el enemigo le da la primera estocada, Jesucristo responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda estocada, viene Satanás y Jesucristo, ¿qué responde? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra otra vez citándola. Viene la tercera estocada y Jesucristo mismo le dice otra vez: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo le dejó y unos ángeles vinieron y lo sirvieron. Si Cristo mismo enfrentaba a Satanás, a la tentación, con la palabra escrita, ¿cuánto más nosotros necesitamos memorizarla, atesorarla y vivirla? ¿Cómo nos defendemos si no tenemos la palabra en nuestro corazón ni en la boca? Llega la tentación a nuestra vida, nosotros presentamos un argumento equivocado. Y como no tenemos la palabra del Señor, como no nos dimos el tiempo de estudiar en los estudios bíblicos, como no nos dimos el tiempo de crecer en la escuela dominical, lo único que sale de nosotros cuando llega la tentación y el problema es un ¡ay, Señor! ¡Ay, bendito! Jesús en cada respuesta a la tentación, al problema, decía: escrito está. Y nosotros, ¿qué decimos? ¿Por qué a mí, Señor? El nivel de madurez de nosotros cuando llega el problema, la tentación, decir: Señor, no entiendo lo que está pasando. ¿Son bíblicas esas frases? Y algunos incluso vamos: Señor, saca de mí esta tentación, que no la vea yo. O peor, por no conocer la palabra, salimos con tonteras. Señor, si me sacas de esta, te pago una manda. ¿Dónde está eso en la palabra? Señor, si tú me haces este favor, te doy dinero. Voy a pactar contigo. ¿Dónde está que Dios puede ser movido por dinero? ¿Qué mueve el corazón de Dios? El estar afirmado en su palabra, porque Él no puede ser separado de su palabra. Segunda de Corintios 12:10 dice: es por eso que me deleito en mis debilidades, dice Pablo, y en los insultos y en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De dónde sacaba eso el apóstol Pablo? Lo sacaba de la palabra que él había leído, que era el Antiguo Testamento de ese tiempo. ¿Y dónde está eso en Joel 3:10 que dice: diga el débil, fuerte soy? Hermano, ¿está usted sin fuerzas? Ay, Señor, no. Diga el débil, fuerte soy. Está en su palabra: Señor, tú me vas a sostener. Mi hermano, está sin fortaleza. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no venga con: Señor, ay, ¿qué será de mí? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Eso no es bíblico. Dios está con usted a través de su palabra. Hermano, hermana, ¿no puede dormir? Ay, ¿qué voy a hacer? No puedo dormir. Cuente ovejitas, hermana, le dice la otra. No. Vaya al Salmo 4:8 que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Dios está en su palabra. Mi hermana, ¿tiene miedo? Hermano, ¿tiene miedo? Vaya al Salmo 34:7 cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Mi hermano, ¿usted necesita ayuda? Vaya entonces al Salmo 41 que dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor.
Mi hermano, usted no entiende lo que está pasando alrededor y no entiende lo que está pasando en su vida. Entonces vaya a Romanos 8:28 cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En vez de estar, ¿por qué? ¿Por qué? Si no, dígale: Señor, ¿para qué? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué me sirve la muerte de un familiar querido? Para predicar con más pasión, para decir: Maranata, Cristo viene. ¿Para qué me sirve el sufrimiento? Para saber que Dios, a través de Jesucristo, conoce el sufrimiento y Él me entiende. Dios, a través de Jesucristo, dice que nos comprende, que Él fue tentado en todo. Él sintió frío, calor, hambre. Él sintió los golpes. Él sintió el abandono de sus discípulos. Él nos entiende. Pero es espíritu. Y nos dice: Claudio, tú me preguntabas si yo estaba a tu lado. Yo soy espíritu, me dijo. Y yo soy mi palabra. Mi hermano, ¿usted le tiene miedo a la muerte que anda rondeando alrededor? Entonces vaya a Filipenses 1:21 y diga: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi hermano, ¿usted se siente solo? Hermana, ¿usted se siente sola? Entonces vaya a Juan 14:18 y lea muchas veces: no los dejaré huérfanos. Mi hermano, ¿usted tiene problemas económicos? ¿Perdió el trabajo? ¿Bajó el banco? Uy, ¿dónde voy a quedar? Biden, ayúdame. Trump, no me ayudaste. ¿Quién viene a rescatarme? Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quién quiere creerle usted? ¿A quién quiere tener a su lado? ¿Le da más paz un cheque de estímulo? ¿O le da más paz un papel que trae inscrito la palabra del Dios creador del universo? Claudio, ¿quieres saber dónde estoy? ¿Qué tan cerca estoy tuyo? Estoy en tu espíritu porque yo soy espíritu. Claudio, ¿quieres saber qué tan cerca estoy? En esta semana de dificultad estoy en mi palabra. Hermano, ¿usted tiene incertidumbre por el futuro y su familia? ¿Cuántos pueden decir amén? Sí. Pues no salga a conversar con una amiguita. No salga a llorar con una amiguita. Hermano, tiene incertidumbre por su futuro. No se le vaya a ocurrir a un bar que abra a tomarse una cerveza y a conversar con un amigo. ¿Dónde está Dios? En su palabra. Salmo 37:25 dice: yo fui joven y ya envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. ¿Se ha preocupado alguna vez cuál será el futuro de mis hijos? ¿Qué pasará si es que yo parto a su presencia? ¿Qué pasará con mi hija, con mi hijo? ¿Quién los va a cuidar? ¿Dónde van a vivir? ¿Quién los va a alimentar? ¿Quién los va a proteger? ¿Se ha preguntado? Pues el Señor dice que los hijos de los justos nunca quedan desamparados. ¿Qué mejor promesa que esa? ¿Qué mejor garantía de hacerles saber que Dios está cerca de su familia? Y por último, gracias, hermana. El Señor me decía: Claudio, yo estoy al lado tuyo, tan cerca como tú estabas de tu hija Sol Nicole. 1, porque soy espíritu. 2, porque soy mi palabra que está en ti. Y 3, porque yo soy la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice que Él viene y se tomará a sí mismo. Y esto es un misterio. La última oración que hizo Jesús con sus discípulos fue por la iglesia, fue por la unidad del cuerpo, de su cuerpo, la iglesia. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, oraba Jesús, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia es el cuerpo de Cristo representado en la tierra. La iglesia es la representación del
reino de Dios como embajada en la tierra. Somos embajadores en el nombre de Cristo, dice su palabra. Nosotros, usted y yo. Pero solamente la iglesia que tiene una vida espiritual y que conoce la palabra de Dios. ¿Se imagina una iglesia sin espíritu? Sería una iglesia legalista. Sería una iglesia que corrige y daña. Sería una iglesia que canta por cantar. Sería un pastor que pierde el tiempo porque Dios algún día le dirá: apártate de mí, nunca te conocí. Será una iglesia donde todos los servidores estarán perdiendo el tiempo porque nunca han sentido el Espíritu del Señor avivándolo dentro. Pablo le decía a Timoteo: aviva el don del fuego de Dios que está en ti. Dios está en su cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay valor estando, permaneciendo y asistiendo a la iglesia. No crea lo que dicen: yo creo en Dios y me quedo en mi casa. No es bíblico. Su palabra dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y su palabra nos dice que en su pueblo donde habita la alabanza, ahí Él está. Primera de Corintios 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. Ponga atención, ya estamos terminando. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Yo soy el árbol, dice el Señor. ¿Cuál es el árbol? La iglesia de Cristo. Si usted se desconecta del cuerpo de Cristo, va a secarse. Entonces, ¿dónde está Dios? En su iglesia. Siendo usted parte del cuerpo de Cristo, usted tenga la seguridad que Dios está con usted. Primera de Corintios 12:27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice? ¿Ustedes son qué? Bueno, si usted es el cuerpo de Cristo, ¿será que Dios está cerca de usted? Tan cerca que usted es el cuerpo de Cristo está. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. ¿Cuál será esa función o para qué serán las funciones? ¿Cuál es la meta de la iglesia? ¿Para qué Dios está con nosotros? Eso lo encontramos en Mateo 28. Cuando dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a cumplir todas las cosas que le he mandado. Y aquí viene la promesa, que cierra este sermón y que responde la pregunta de esta semana. Dice: y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Mi hermano, si estuvieras conmigo, decía yo. Y el Señor me decía: yo estoy contigo hasta el fin de este mundo que tú ves. Hermana Ingrid, Dios está con usted hasta el fin del mundo. Hermano Cristian, Dios está con usted hasta el fin del mundo. No puedo nombrarlo a todos. Alessandro, Dios está contigo hasta el fin del mundo. Gracias a Dios Él contestó mi pregunta. Señor, ¿estás conmigo esta semana tan difícil? Señor, ¿estás con mi mamá en el hospital? En la situación que se encuentra. Y Él me decía: Claudio, yo no improviso. Yo no soy un mago que saca conejos de un sombrero. Yo hablo al espíritu de las personas a través de la palabra. Y yo estoy en mi palabra. Y yo he formado mi iglesia. Así que si tú tienes el espíritu dentro de ti, si tú tienes mi palabra dentro de ti, y si tú sabes que la iglesia es algo importante para mí, la cual yo morí por ella,
Entonces no importa si estás en una sala de hospital, entonces no importa si quedas sin trabajo, entonces no importa si estás atravesando una separación, entonces no importa si perdiste un ser querido, entonces no importa nada porque yo estoy contigo hasta el fin del mundo. En la iglesia la expresión, nosotros la iglesia somos la expresión de Dios en la tierra, mi hermano. No cualquiera se puede llamar iglesia. Solamente una iglesia que le adora en espíritu y que tiene la palabra de Dios en todo lo que hace. Yo le he dicho a los hermanos del coro, cantemos cantos que tengan la palabra de Dios, no emociones. Las emociones dejémoselas a Luis Miguel y a Luis Fonsi. Las emociones dejémoselas a quien usted quiera, pero la palabra de Dios que se cante en la boca de los creyentes. Una iglesia que tenga la palabra de Dios atesorada va a ser formada sobre la roca, aunque no tenga templo. Nosotros no tenemos una iglesia, un templo. Esta iglesia, este templo no es de nosotros, físico. Pero estamos fundados sobre la roca. ¿Qué me importa? ¿El Señor proveerá o no lo ha hecho? Esta iglesia está creciendo y madurando. Esta iglesia ha tenido 7 años, pastores voluntarios, que ahora recién estamos formando la membresía que está dispuesta a obedecer a Dios y hacer lo que dice su palabra. Me daba gusto el otro día en la reunión de miembros cuando entre los hermanos ellos mismos dijeron, ya es tiempo, es necesario, es bíblico que nosotros diezmemos y ofrendemos. Qué lindo es escuchar eso. Porque la verdad es que por 7 años nosotros hemos existido por lo que hacen los americanos. Ellos son los que diezman, ellos son los que ofrendan para que nosotros tengamos esto. Hermanos, ya estamos grandes. Si usted tiene para otras cosas, entonces, ¿cómo me puede decir Dios es espíritu, mora en mí, tengo la palabra, tengo la iglesia, pero no refleja la madurez? Ay, pastor, echó a perder el sermón. Como me dijo una hermana cuando hablé de esto un par de años atrás, prefiero ir al gimnasio el domingo que ir a escuchar al pastor Claudio hablar de plata. Qué triste. Dios es espíritu. Me dijo, yo estoy contigo. Me dijo, yo soy la palabra que tú has atesorado. Si la tienes en ti, yo estoy contigo. Y yo di mi vida por la iglesia. Yo la creé, yo la formé. Si tú estás en la iglesia y eres un miembro de la iglesia como leemos, Dios está contigo. Pongámonos de pie, por favor.